Hola, ¿cómo están? Es un privilegio volver a encontrarnos, pero sobre todo tener un encuentro a través de la palabra de Dios. Tal vez no tenemos un encuentro personal, tal vez nuestras reuniones no son presenciales, pero podemos encontrarnos. Y siempre nuestro vehículo, nuestro medio que nos va a conectar, en el cual va a haber una interconexión entre tú y yo, es la palabra de Dios. Y esa es la finalidad de estos tiempos de enseñanza, de reflexión, que podamos conectarnos, pero sobre todo que nuestro espíritu pueda conectarse y la palabra sea ese vínculo por el cual nosotros vamos a poder tener ese acercamiento espiritual. Hoy en día hemos estado escuchando muchos mensajes. Hoy en día cualquiera de ustedes escucha noticias. Estamos siendo bombardeados de muchas noticias, de muchas palabras. Todo el mundo opina, todo el mundo da su postura, todo el mundo puede dar un comentario, puede dar un like. Es una época en la cual la sociedad está manifestándose a través de todos los medios, está levantando la voz y en algunos aspectos pueden hacer comentarios negativos o comentarios positivos, pueden subir a las redes un tutorial de cómo hacer un pastel, de cómo hacer ciertas cosas en casa, etcétera, etcétera. Encontramos de todo hoy, estamos encontrando de todo. Es más, no sé si a ti te ha pasado, hay gente que aún en la madrugada está escribiendo, está posteando, está enviando mensajes, está mandando algún comentario aún a altas horas de la noche, aún en la madrugada. La sociedad no se está callando, la sociedad habla y escuchamos y vemos mensajes y vemos comentarios, algunos buenos, algunos malos, en algunos estamos de acuerdo, en algunos otros no. Pero a lo que yo voy es de que muchas palabras, podemos escuchar demasiadas palabras, podemos leer muchas palabras. Hoy el tema se llama palabras vacías. Y para esto quiero tomar como referencia un versículo bíblico que encontramos en Isaías capítulo 29, versículo número 13. Lo voy a leer para que podamos entender este versículo bíblico y podamos tomarlo como base. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Es algo interesante. Otras versiones bíblicas dicen que el Señor está reclamándole a su pueblo, y le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Para poder sintetizarlo, el Señor está diciendo, todo lo que ustedes me dicen son palabras vacías. Y de eso se trata el tema de hoy, palabras vacías. ¿Cuántas veces hemos escuchado una palabra vacía? ¿O cuántas veces hemos dicho palabras vacías? ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo vacío es algo que no tiene peso. Lo vacío es algo que no tiene un respaldo. Es algo que no tiene sentido. Son palabras que se dicen con ligereza. No son palabras que son sopesadas con los hechos, sino simplemente palabras. A lo mejor muchas veces palabras como para hacer sentir bien a la gente, como para darle el avión a alguien, o tal vez para no hacer sentir mal a otra persona. O palabras que únicamente salen de una forma así tan ligera, tan a la ligera, que nunca podemos entender o que tal vez no comprendemos lo que estamos diciendo. De eso se trata hoy. Dios estaba reclamándole a su pueblo algo muy sencillo. Le estaba diciendo, ustedes, sus labios me honran. Tal vez ustedes me están diciendo que me aman, que me quieren, que me adoran y que soy lo máximo, pero realmente sus hechos, su forma de vivir, su forma de ser, su forma de adorarme, la forma de presentar las ofrendas, la forma de presentar todo lo que yo he estipulado, no tiene sentido. Lo están haciendo simplemente por costumbre o por tradición. Es el reclamo de Dios. Y en pocas palabras está diciendo, ustedes únicamente sus palabras son vacías, son huecas.
Alguna vez hemos dicho palabras vacías en alguna etapa de nuestra vida. Hay gente que está tan acostumbrada a decir palabras vacías que ya es un modo de vida, es una forma que tal vez salen, tal vez sin ser pensadas. Pero, ¿qué significa esto de palabras vacías? ¿Cómo podemos nosotros aprender, no únicamente en nuestras relaciones sociales, no únicamente en nuestro matrimonio, los que son casados, no únicamente con la gente que nos rodea, sino también en nuestra relación con Dios? No podemos decirle únicamente a Dios que lo amamos y que es lo máximo y que estoy enamorado del Señor y que tú eres mi primer amor, pero por otro lado, en nuestra forma, nuestro estilo de vida es muy incongruente. Nuestras palabras tienen que ser congruentes con lo que nosotros decimos. El primer punto que yo quiero tocar acerca de palabras vacías es que es decir algo sin sentirlo. Es como si tú le dijeras a alguien te amo, pero la persona que ha leído la Biblia sabe que la palabra amar, la palabra amor, es una palabra que conlleva mucho sacrificio, mucha abnegación. Es una palabra que tiene que ser sopesada con el tiempo, en las situaciones buenas y en las situaciones malas. La persona que ama va a seguir amando, no únicamente en los buenos momentos, no únicamente en las buenas situaciones o en las situaciones favorables, sino en todo momento. ¿Y cuántas veces a lo mejor, sin quererlo o sin sentirlo, le has dicho a alguien que lo amas, pero tus acciones no tienen ese peso? ¿Por qué? Porque no lo has sentido. Algunas veces decimos que amamos, pero realmente es algo que no se siente. Hoy en día todo el mundo ama a todo el mundo, pero parece que esas palabras son temporales, son palabras que se las lleva el viento. Entonces, una palabra vacía es una palabra que se dice sin sentir. Cuando tú dices o cuando decimos te amo, si tú le dices a tu esposo, a tu esposa, o a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, o a quien tú quieras, te amo, pero no lo demuestras, esa es una palabra vacía. Si decimos te amo, el clásico esposo, ¿no? La clásica situación en nuestra cultura que muchas veces, y lo hemos visto en películas y a lo mejor en documentales, qué sé yo, pero algo tradicional en nuestra cultura latinoamericana, que el hombre le dice a la esposa que la ama, pero en una situación incómoda o en una mala racha, él la está golpeando. ¿Será eso verdaderamente amar? ¿Serán sus palabras tendrán sentido o peso? Y no únicamente en esa situación, no necesariamente se requiere golpear a alguien, pero muchas veces se dice te amo, pero con el paso del tiempo se demuestra o la evidencia es de que no ha habido amor. ¿Por qué? Porque no hay muestras, no hay señales, no hay demostración. Es como el hijo que tal vez dice al papá o a la mamá que lo ama, pero realmente su estilo, su actitud, ¿verdad?, hacia los padres es de desobediencia. Eh, Aquí hay una situación que no es muy congruente, es algo que no va de la mano. Entonces, es un ejemplo muy burdo, un ejemplo tal vez muy tonto, pero tú puedes asociar palabras vacías o puedes tú pensar, meditar donde te encuentras y ver cuáles podrán ser las palabras vacías que tal vez has escuchado, las promesas que alguien te ha hecho y que tal vez nunca las cumplió, o tal vez esas palabras que has escuchado, pero que no hay una prueba, no hay una demostración que puedan dar a esa palabra el valor o el peso necesario para creerla verdaderamente. O en su defecto, o en algo que tal vez no nos guste, ¿cuántas veces han salido de tu boca palabras vacías, cosas que nunca o que tal vez tú no has sentido hacia alguna persona, pero que no hay una evidencia, una demostración verdadera de eso que tú estás diciendo? Entonces es decir sin sentir. Es como elogiar a una persona y después hablar mal de ella. Eso es una palabra, son palabras vacías. El punto número dos, que también es muy importante, podemos lastimar a las personas cuando les decimos palabras vacías.
podemos llegar a lastimar a las personas. En este reclamo que Dios estaba haciéndole a su amado pueblo, porque para Dios su pueblo es amado, Dios estaba hablando de una forma como reclamo, con reclamo, pero también su corazón estaba siendo lastimado, estaba diciendo, me han querido engañar, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Podemos nosotros lastimar a las personas con nuestras palabras o con palabras que son vacías. Hay una clásica canción, ¿verdad? Que no te la voy a cantar, pero que habla de Él me mintió. Sí, a lo mejor ya la has oído en alguna vez, a lo mejor los que son de la época pasada, ¿verdad? Los que somos de los 70s, 80s, escuchamos una canción de Él me mintió. Pues ella salió lastimada y la historia de esta canción habla de una mujer que salió lastimada porque un hombre le mintió, le dijo palabras vacías, únicamente, ¿verdad? Para querer engañarla o simplemente para robarle, arrebatarle algo. Palabras vacías pueden llegar a lastimar a las personas. Muchas veces el darle el avión a las personas pueden lastimarlas a largo plazo. Si tú dices palabras vacías, palabras que no tienen peso, a la larga pueden lastimar a una persona. Si tú estás elogiando a una persona o si nada más le das el avión a una persona, a la larga, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, esta persona en vez de salir beneficiada, va a salir lastimada. Debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos. El punto número 3, no digas lo que no sientes. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 37. Mateo 5, versículo 37. Y prácticamente, o parafraseando esta palabra, Jesús está hablando con sus discípulos y dice Mateo 5:37, simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Otra versión dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debemos nosotros decir cosas que no sentimos. No digas algo que no sientes realmente. No digas, te amo, o no digas, te respeto, no digas, no, no digas eso. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo tus palabras te van a ver si realmente fueron de peso o únicamente fueron decir algo que no sientes. No te veas comprometido, porque cuando empezamos o cuando empieces a decir cosas que no sientes, lo único que estás haciendo es disimulando algo que realmente no sientes o en los peores de los casos se está manifestando hipocresía. Entonces, no hay que decir algo que no sentimos, no hay que comprometernos, no hay que comprometer nuestra persona, no hay que comprometernos cuando realmente no sentimos algo. No es necesario decir cosas únicamente para halagar cuando no se siente, no únicamente para dar el avión o únicamente pues para consecuentar a alguna persona o para quedar bien, porque muchas veces también se dicen palabras simplemente para quedar bien, palabras que no se sienten, pero, pero lejos de hacer quedar bien a la gente o de lejos de quedar bien, dentro de nosotros estamos quedando mal. ¿Por qué? Porque estamos disimulando, porque estamos causando disimulo y porque estamos manifestando hipocresía. Simplemente di sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no, y eso significa que lo que tú digas verdaderamente sea congruente con lo que nace de tu corazón. Otro punto que quiero tomar es, debemos de aprender a estar en silencio. Muchas veces, ¿cuántas veces no te ha ganado la emoción? ¿Cuántas veces no nos ha ganado el sentimiento? Bastantes. Y muchas veces la hemos regado, hemos metido la pata. ¿Por qué? Porque no aprendimos, no hemos aprendido a estar en silencio. Algunas veces es importante permanecer en silencio. Hay ocasiones en que pensamos que hablar y decir eh, es bueno. Algunas veces no. Muchas veces se es muy espiritual permaneciendo callado. ¿Por qué? Porque no te va a ganar el sentimiento. ¿Cuántas veces no has dicho y has prometido y no sé, tantas cosas por emoción o por sentimiento? Cuando se baja esa fiebre de sentimientos o de emoción
Y cuando caemos a la realidad, nos damos cuenta que ya metimos la pata. O nos damos cuenta que ya comprometimos nuestra palabra. ¿Por qué? Porque no aprendimos a permanecer en silencio durante un tiempecito. Muchas veces es mejor, antes de hablar, meditar en nuestro corazón lo que vamos a decir. No es bueno apresurarse. Y creo que el aprender a estar en silencio durante un corto tiempo nos va a ayudar a meditar y a sopesar lo que ha nacido de nuestro corazón y decirlo con claridad y con veracidad. ¿Por qué? Porque bajo los efectos de la emoción podemos decir muchas cosas que realmente con el paso del tiempo se van a desvanecer como si fueran espuma. Y debemos de considerar esto. Hay que permanecer y meditar con profundidad lo que vamos a decir, pero sobre todo lo que vamos a decirle a otra persona, porque es lo que vayamos a decir puede ser crucial para alguien. Punto número 5. Y para esto voy a leer Juan capítulo 6, 68. Evangelio según San Juan, versículo 6, 68. Es algo muy, muy, muy bonito. Juan 6, 68 dice así la palabra. Simón Pedro, Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes se van a marchar? ¿Ustedes me van a dejar? Y fíjate lo que contesta Pedro. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pedro dijo, Señor Jesucristo o Señor Jesús, porque ahí todavía no se manifestaba como el Cristo, sino como Jesús hombre. Jesús, ¿a dónde vamos a ir, Señor Jesús? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quería decir esto? Que Pedro sabía que lo que Jesús les decía, aún palabras fuertes, aún regaños, amonestaciones, eran palabras que estaban instruyendo y les estaba dando dirección a sus corazones. Ellos sabían que lo que Jesús les estaba diciendo eran palabras que estaban alimentando lo que su alma y espíritu necesitaban en ese momento. ¿A dónde vamos a ir? Y este punto trata de que debemos de aprender a decir palabras con significado. Palabras que verdaderamente tengan un sentido congruente y real de lo que estamos diciendo. No podemos decir a tu esposo o a tu esposa que la amas o lo amas y después cuando estés frente a algún familiar lo vayas a maltratar a ella o a él. O no podemos decir te amo cuando verdaderamente somos los más tacaños del mundo y no soltamos ni siquiera un peso para poder elogiar o demostrar ese amor, ese afecto que sentimos hacia ella o hacia él. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos de aprender a hablar o a decir palabras con significado, no palabras que se las lleve el viento. Hay personas que constantemente piden perdón y piden perdón y piden perdón, pero vuelven a caer en el mismo error y vuelven a caer en el mismo error. ¿Qué significa? Que tal vez sus palabras no tienen significado, no le han dado el significado a la palabra perdón y por eso no lo han entendido completamente. Y es por eso que constantemente se cae en ese error. Y tantas otras palabras que podemos nosotros mencionar, pero a lo que yo voy en este punto es que debemos decir palabras con significado. Y por último, imitemos a Dios. El Salmo 12, versículo 16, lo voy a leer y dice en mi versión, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice Salmo 12, capítulo 12, versículo 6. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Lo voy a volver a leer. Y podemos parafrasear este versículo de esta manera. La palabra del Señor es pura como la plata, refinada en el horno, purificada 7 veces. Imagínate.
Y quiero hacer una corrección. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no es la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿te imaginas? Debemos de imitar a Dios. O sea, la palabra de Dios dice que es pasada por fuego, por lo que acabamos de leer. Es purificada, es limpia. Su esencia es limpia desde que Dios la lanza. Desde que Dios inspiró a estos hombres que escribieron la Biblia, el libro que conforma la Biblia, esos 66 libros, de eso se conforma la Biblia, perdón, fue inspirada, es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa palabra es purificada y es pasada por fuego. Imagínate nuestras palabras. Tus palabras pueden ser pasadas por fuego y pueden permanecer de pie. Solamente lo que es purificado, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es sincero, lo que es veraz, puede pasar la prueba del fuego. Y aquí debemos de imitar a Dios. ¿Acaso Dios era hombre para que pueda echarse para atrás o arrepentirse? En pocas palabras, ¿acaso Dios echará lo que Él ha dicho, lo echará a tierra? Toda la palabra de Dios es veraz, es confiable. Todo lo que hemos leído en la Biblia y lo que falta por leer. Cuando alguien te ha dado una palabra profética que ha provenido del corazón de Dios, podemos darnos cuenta que es verídica, purificada y pasada por el fuego. De la misma manera que nuestras palabras sean purificadas y palabras por el fuego. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedan permanecer de pie. Que no una actitud te lleve a que tu palabra caiga al piso o al suelo. A mí he leído la Biblia y me sorprende porque como en los viejos tiempos, hablando en nuestra sociedad, en los viejos tiempos, los contratos se hacían verbalmente, las promesas se hacían verbalmente. Y muchas veces no era necesario una firma o ir ante el notario. ¿Por qué? Porque la palabra de una persona tenía peso. Escucha, platica tal vez con una persona adulta mayor acerca de aquellos tiempos, de lo que significaba la palabra y de lo que representaba la palabra para las personas de hace algunas décadas atrás. Lo mismo en la Biblia encontramos que muchas personas hacían contratos con algunos actos simbólicos, pero siempre teniendo la palabra como algo de respeto y de honorabilidad. La palabra de una persona en aquellas épocas, tanto en los tiempos bíblicos antiguos como hace algunas décadas con gente adulta mayor, la palabra tenía peso. ¿Qué significa esto? Que estaba de por medio su dignidad y su honra. Debemos de aprender a imitar a Dios y que nuestras palabras sean palabras donde esté involucrada nuestra dignidad y nuestra honra. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea pasada por el fuego. No digas cosas que no estás sintiendo. No digas cosas por compromiso. No digamos cosas únicamente por la fiebre de la emoción o de los sentimientos. Digamos palabras que sean palabras que tengan sentidos. Digamos cosas, palabras que tienen peso. Imitemos a Dios y pensemos antes de decir lo que vamos a expresar hacia las personas. No sea que con el paso del tiempo quedemos en ridículo. Amado hermano, hermana, amigos, amigas, espero que esta palabra haya sido de gran beneficio, de ayuda para ti. Y recuerda, Dios te ama de una manera sorprendente y todo lo que Él te ha dicho nunca, nunca lo va a echar a la basura o a la borda. Quisiera orar por ti. Quisiera que me acompañaras a hacer una breve oración para que Dios nos ayude a decir palabras que realmente nazcan de nuestro corazón y puedan confortar y ayudar a las personas que nos rodean y que están en una gran necesidad. Padre precioso, te doy las gracias porque tu palabra es veraz, confiable y nos da ánimo, consuelo, dirección, corrección.
Gracias, Padre, porque en ti encontramos todo lo que nuestra alma necesita y porque sé que a cada una de las personas que nos está escuchando en este momento va a sentir en tu palabra lo que tanto ha buscado en su corazón durante mucho tiempo. Padre, que tu palabra traiga consuelo, alivio, ánimo, esperanza, fe en estos momentos tan críticos. Padre, oro por todas aquellas personas que tal vez es la primera vez que están escuchando un mensaje de este. Oro para que tú les renueves el corazón y para que tu Espíritu Santo empiece a obrar dentro de ellos y empiecen a ejercer fe para ver a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.